Sean todos bienvenidos a un episodio más de Cultura Política. En esta ocasión, Nicole Rodríguez acompañando a toda esa comunidad que le da seguimiento a este podcast, en este proceso, ¿verdad?, electoral y político, en donde ustedes todos están muy interesados de conocer a esas figuras. Y en este podcast, en esta plataforma, nosotros pues le hemos mostrado a lo largo del proceso esas personas que quieren representarnos en los distintos escaños, además de esos debates, esos análisis, de todas las informaciones que se han ido dando en este proceso. En este episodio estaremos conversando con una mujer política que definitivamente es abanderada de la buena política. En su currículo profesional, además, es licenciada en Derecho con máster en la misma materia y también ha sido abogada internacional de un bufete. Es actual candidata a diputada de la circunscripción 3 del partido Opción Democrática, que yo entiendo que ha sido también uno de los partidos sorpresas de este proceso. Y para no hacerles esperar más, está con nosotros Alexandra Suet, aquí en Cultura Política. Bienvenida, Alexandra. Gracias, Nicole. Gracias por la invitación. Sí, Contentísima de estar aquí contigo. sí. Aunque estoy extrañando a mi amigo Ay, José sí. Torres, que no está aquí, pero me imagino que está intenso Sí, sí, también también en la con temas de política. campaña. A ambas le enviamos un saludo a José y también, bueno, a José Torres y José Vega, que también es Sí, parte también. de este elenco de cultura política. Alexandra, ¿qué tanto te ha costado a ti y al equipo también de Opción Democrática culturizar a las personas, a los electores respecto a la buena política? Mira, yo creo que tú sabes que a nosotros nos han inculcado como que la gente no sabe, primero que no participa en política y segundo que la gente vende el voto, Sí. que la gente vota por el menos malo, que la gente no sabe votar y que le dejan comprar el voto. Pero en este recorrido que yo he hecho en el último año y medio me he dado cuenta de todo lo contrario. El problema es que si la ciudadanía no tiene referencia, obviamente que no tiene por quién votar. Pero, y sobre todo en los sitios muy vulnerabilizados, nosotros nos hemos dado cuenta de que el discurso de la política sí cala. El discurso, la gente es receptiva. No solamente los sectores clase media que siempre nos dicen, no, porque ustedes son un partido de pop y no sé qué. Ujú. No, la gente nos escucha. Y yo creo que es una responsabilidad de nosotros como políticos dejar de decir que la ciudadanía no sabe cómo votar y dejar de decir que a la ciudadanía le compran el voto. Cuando la ciudadanía tiene referentes, y así lo demostró José Horacio en el 2020 y así lo Ujú. demostró Alexander ahora Hermoso Sí, en sí. febrero del 2024, mi regidor que ganó aquí en Santiago en la Ujú. circunscripción 3. Santiago está deseoso de personas con propuestas, con ideas diferentes, con una visión de partido diferente y con una visión de la política y de los planes que tú tienes para transformar la República Dominicana. Se da que, obviamente, en las actividades políticas que han realizado en las comunidades, se da de que cuando ustedes van a presentarles la propuesta de Alexandra Suet, le preguntan por temas monetarios, porque eso se habla mucho de que, ¿qué hay para mí? Si tú ganas, ¿qué yo voy a recibir? ¿Se te ha dado? O sea, así de frente. Mira, la verdad es que yo creo que no, yo creo que no. Hay personas que sí me lo han dicho como medio de relajo Ujú. cuando yo llego a una comunidad, pero ¿dónde está lo mío? ¿Y qué tú me vas a dar? Pero me parece que es más de relajo. Es un mito. Y hace un año, un dirigente de un partido político que había salido de ese partido político en ese momento y me dijo que me iba a ayudar en la campaña, me sentó para hablarme de cómo funcionaba todo el negocio de las exoneraciones que Sí. reciben los legisladores. Los legisladores reciben dos exoneraciones para vehículos de alta gama. Sí, sí, sí. Y generalmente lo que Que pasa, se eso es un critica mucho el negocio, tema del se critica barrilito y muchísimo. demás beneficios que reciben los diputados. Y ese dirigente a mí me sentó hace un año para explicarme el negocio que es y para explicarme cómo yo iba a vender eso, de yo Oh, llegar ok. al Congreso. O Entonces sea creo que que esa de fue la inicio única corrupción. vez, exacto, yo creo que esa fue la única vez que alguien así como de frente
me habló de eso. Nosotros desde Acción Democrática hemos hecho públicamente lo hemos dicho en una rueda de prensa, que ninguno de nuestros diputados de llegar al Congreso va a tomar el barrilito o el cofrecito, ni tampoco vamos a tomar las exoneraciones fiscales. Es muy fácil para nosotros decirlo y que la gente no los crea, porque el único diputado que tenemos lo ha hecho estos 4 años. Ha sido coherente en ese sentido. Nosotros entendemos que eso es una aberración del sistema. La gente me dice, bueno, Alexandra, pero eso es que tú no entiendes la idiosincrasia de la política dominicana. La gente llega Exacto. a tu casa a pedirte Sí. receta. Y yo, bueno, pero lo primero es que en la circunscripción 3 de Santiago vamos a ser 6 diputados. Entonces, hay otros 5 que van a tener barrilito y cofrecito. Yo espero que esos otros 5 le paguen la receta a la gente mientras yo trabajo desde el Congreso para modificar la ley de seguridad social, que es la razón por la que la gente tiene que ir a mendigarle a los diputados por Sí. recetas médicas. Bueno, al parecer se gasta mucho ya en el ejercicio de la diputación porque he escuchado de diputadas que dicen que ni para botellitas de agua, ¿da? Entonces por eso defienden mucho el barrilito. Pero Alexandra, otra de las cosas que más me sorprende de ti, de tu campaña electoral, que he seguido mucho a lo largo de este proceso, es que además, mujer política que está prácticamente de lleno en eso, pero eres madre. ¿Qué impacto ha tenido estos dos procesos? Porque tu niño está bastante pequeño en este torneo electoral. ¿Cómo se ha sentido emocionalmente Alexandra? Porque al final, naturalmente, tienes que tener tiempo para tu campaña y al mismo tiempo dividirte para ser madre. Y no solo para ser madre, yo también trabajo tiempo completo, señores. Yo soy abogada a tiempo completo. Y bueno, ha sido muy difícil, la verdad, ha sido un reto. Pero yo creo que yo no hubiese hecho nada de esto sin esa red de apoyo que yo tengo. Mi esposo, yo no hubiese podido hacer esto sin mi esposo. Ha sido un apoyador de todas las cosas que yo me he propuesto. Ha interiorizado esto como un proyecto de vida, como lo he hecho yo, hasta el punto de, ¿verdad?, regresar, venir a la República Dominicana, él siendo americano, él es un gringo que no habla nada de español, y haber tomado esa decisión conmigo de venir a la República Dominicana. Y yo siempre digo que eso fue un momento que ahí me salieron las habilidades de persuasión, Sí. porque en ese momento, cuando nosotros estábamos tomando la decisión de regresar, habían matado al ministro de Medio Ambiente Sí, sí. en su despacho. Y obviamente que esas noticias llegaron a Estados Unidos. Y mi esposo me decía, pero tú estás segura que tú quieres irte a República ¿Te dio miedo en algún Dominicana. momento de arrepentirte de la decisión, de Sí, claro. dejar parte de todo allá y venir para acá? Claro, sobre todo embarazada. Y entonces Sí. ahí viene el tema de la maternidad. Yo, que soy una defensora, vengo de los movimientos sociales de las mujeres, yo sé cómo las mujeres, ¿verdad?, sufren en este país, la violencia ginecológica que existe. Yo pensaba todo el tiempo, yo decidí venir para acá y tener mi hijo aquí, teniendo las posibilidades de tenerlo en Estados Unidos, como muchas mujeres de aquí Sí, se van sí, a tener sí. sus hijos en Estados Unidos. Y, y óyeme, los días antes de la cesárea yo decía, Dios mío, pero qué locura yo he hecho, que esto es una locura. Tú Sí. sabes, como poner en riesgo tantas cosas, pero no, yo quería estar cerca de mi familia. Yo siempre digo que yo regresé a la República Dominicana porque yo quiero trabajar y aportar desde donde yo pueda hacerlo para que la gente no se tenga que ir de aquí como yo me fui. Y eso empezaba por mi propio hijo. O sea, yo tenía que venir aquí, tener mi hijo aquí. Eso para mí no solamente era como un compromiso que yo tenía conmigo misma, que yo quería que también como poder decirle eso a mi hijo, como yo vine a la República Dominicana a hacer política y te tuve aquí porque yo realmente creo en la República Dominicana. Y además era un compromiso que yo tenía con mi partido. Yo estaba en ese momento en Nueva York Un y también partido era un, joven, bastante joven exacto, sobre todo. y era un mensaje que yo que también quería mandarle a la militancia del partido, como dirigente política, como miembro de la dirección política, como una persona que se lanzó a ser candidata a la presidencia de ese partido. Mucha gente no lo creía, o sea, decía, Alexandra no va a venir para acá, y cómo esa muchacha va a venir de Nueva York, y no sé qué, y Sí. ahora embarazada menos.
Entonces también era como una manera de yo demostrarle, de tener, ¿verdad? De demostrar esa credibilidad de que realmente esto para mí, Opción Democrática y hacer política en la República Dominicana es un proyecto de vida. No, y definitivamente así es que se enseña. Y yo sé que tu hijo, que te lo mencioné en algún momento, se va a dar cuenta que todo fue por un buen propósito. En ese mismo orden, el partido mencionaba que era bastante joven. El ejercicio político en tu vida, aunque como bien mencionas, vienes de los movimientos sociales, que obviamente tienen mucho que ver con la política, porque es dirigida a muchos de los movimientos a ella. ¿Te ha decepcionado algo en este proceso? Ya de una vez tú has entrado de lleno al ejercicio de la política, ¿has sentido alguna decepción por algo? Mira, yo creo que más que decepción ha sido mucho aprendizaje. Yo veo la organización política, o sea, eso de construir en colectivo, es muy difícil, es muy difícil. Y yo no lo entendía. Tú sabes, como que en opción éramos muchas personas jóvenes, sobre todo muchas mujeres. Existe mucha sororidad dentro del partido. Tú que me preguntabas ahorita sobre Sí, la maternidad, o sea, yo iba a las reuniones, nosotros nos estábamos reuniendo semanalmente cuando yo tuve a mi bebé y yo iba a las reuniones de la dirección política amamantando a mi bebé ahí con todo el ujú, mundo, o sea, wow, entonces es de verdad un partido bastante que nos cuida a las mujeres. Entonces, más que decepción, yo creo que ha sido aprendizaje de que es difícil construir en colectivo, es difícil llegar a consensos, o sea, hay que trabajar mucho y no solamente trabajar mucho, pero tenemos que cuidarnos también, porque cuando tenemos diferencias, sobre todo en un partido tan pequeño, tú puedes lacerar sí. los demás liderazgos y yo creo que ha sido de muchos, muchos aprendizajes. En el partido que ustedes han hablado mucho de la cuota femenina, de la paridad en el tema de hombres y mujeres, vemos incluso que llevan a una candidata mujer, Virginia Así es. Antares, ha estado mucho en la palestra pública por sus propuestas, porque es la más joven candidata a la presidencia de la República y porque es mujer. Una estrella. Qué significa Virginia? No, Virginia es, o sea, yo recuerdo cuando nosotros estábamos considerando que ella fuera la candidata presidencial, que al final fue la única persona, nosotros abrimos básicamente como un foro para que todo el mundo que quisiera Ujú. aspirar a esa posición pudiese hacerlo. Y finalmente ella fue la única que se inscribió. Y nos tocó desde la dirección política tener la conversación de, bueno, pero ¿realmente queremos llevar una candidatura presidencial en este momento? Una Y boleta era propia, una que boleta eso casi propia, no pasa en los partidos así es, minoritarios, así es, alternativos, me así gusta es. más. Pero mira, todos los días me queda más claro que esa fue la decisión correcta. Virginia es una estrella, es una muchacha sumamente preparada, con una visión de país muy clara y eso es muy difícil de encontrar. Una persona que defiende las cosas en las que ella cree de frente y bueno, también ella ha crecido en este proceso, yo lo he visto, la Sí, evolución de ella, aparte de que, bueno, ella es comunicadora, una persona que está muy formada, sí, sí. pero obviamente uno se fogatea en esto y ha sido de verdad increíble verla y creo que Virginia es de los liderazgos políticos que tienen más futuro en este país. Definitivamente, y creo que parte de de la ciudadanía también ha asumido pues la candidatura, porque como mencioné, es mujer. Sí, Pero Alexandra, vamos a aterrizar un poquito, porque yo sé que aunque en tus redes sociales has hecho uso de ser portavoz de tus propuestas para el Congreso, siempre es bueno recordarlas, porque como tú mencionabas al inicio, las personas, ahora mismo hay una gran comunidad que está apostando para
tener funcionarios y representantes con propuestas, no solamente que gocen de popularidad y en algunos casos lamentablemente de dinero. ¿Cuáles son tus tres o cuatro principales proyectos que una vez estés en el Congreso vas a someter? Mira, yo cuando estuve fuera por esos años, trabajé en un instituto de investigación social aquí en Santiago. Y desde ahí nosotros hicimos un levantamiento para tratar el tema de la corrupción, cómo desde otros partidos de otros países de la región, similares en cultura a nosotros, habían abordado ese tema. Y nosotros redactamos un proyecto de ley que publicamos en el año 2020 y lo entregamos al gobierno entrante en ese momento, al PRM, al partido de gobierno, para la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción, que esa Fiscalía Especial Anticorrupción tuviera independencia presupuestaria y también independencia funcional. Pero, como te dije hace un ratico, esto ha sido de mucha reflexión estar en el territorio este año. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que, tú sabes, uno llega como, bueno, tengo una maestría en Derecho de Desarrollo, yo Sí. estudié estas cosas, yo sé cómo se desarrollan los países, nosotros hicimos grupos focales y sabemos lo que la ciudadanía quiere y necesita y no sé qué. No, señores, hay que tirarse a la calle para entender realmente eh, lo que necesita la población y una población que muchas veces ni siquiera se da cuenta de cuáles son esas problemáticas. Ujú. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es el tema del acceso al agua en la circunscripción 3 de Santiago. Nosotros tenemos un problema, pero es un problema tan grave que la gente ya ni siquiera ve como que puede existir una solución, mucho menos una solución que venga desde la política, que venga desde el Estado. Yo llegué el otro día a Tamboril y un señor me dijo, mira, aquí yo tengo un problema que nadie me lo va a resolver, ni un empresario, ni un político, nadie me lo va a resolver, que a mí no me llegue el agua. O sea, nosotros tenemos un chip que completamente ya nos dice que los problemas básicos que nosotros tenemos, que hemos naturalizado, que Sí. hemos normalizado, la política no lo va a resolver. Nosotros tenemos un problema grave de agua. Yo vivo en el municipio cabecera, en un sector privilegiado de Santiago de los Caballeros, y a mí no me llega el agua. Yo tengo que comprar camiones de agua 2 y 3 veces a la semana. Tengo un año viviendo ahí y durante ese año he pagado más en camiones de agua Wow. que de mantenimiento en Algo ese tan edificio. vital y tan fundamental que Así ni es, siquiera entiendo yo que así es. o sea, en pleno siglo en el que estamos, de tanta modernidad y tantos recursos, es como indignante Como un hablar de falta de país agua. en crecimiento económico Sí, en las sí, sí, últimas sí. décadas, o Me sea, pasa igual en la comunidad. cómo nosotros podemos hablar de crecimiento económico cuando tenemos un Sí, problema tan básico como el sí, agua? sí. Entonces, bueno, yo digo también, en verdad, en base a esa reflexión de estar en el territorio, de conocer las necesidades del territorio, que, y es de verdad muy triste, porque la gente te dice, bueno, pero antes me llegaba una vez a la semana, ahora me llega tres, o sea, como que la Sí. gente no ve problema, y tú dices como, concho, ¿qué le ha hecho la política a la gente que ya no... O sea, que normaliza este tipo de cosas. Y bueno, también eso es un tema que yo quiero abordar desde el Congreso. Y sobre todo, yo quiero ir a la Comisión de Hacienda del Congreso, Ujú. de la Cámara de Diputados, porque ahí se decide el presupuesto nacional. Y ese presupuesto nacional nosotros tenemos que diseñarlo para que realmente lo que nosotros pagamos en impuestos llegue a la gente, que los impuestos tengan sentido para la gente. Ahí además se revisan los préstamos que Claro. toman los gobiernos. ¿Qué opinión te merece eso de la cantidad de préstamos que se han tomado en esta gestión? Sí, es un problema, señor, y yo pienso en mi hijo, cómo nosotros Ujú. vamos a tener las nuevas generaciones van a tener que lidiar con esto en las próximas décadas. Un gobierno que tiene sus luces y sus sombras, como Sí. cualquier gobierno, y esta es definitivamente una de sus sombras. Los economistas no entienden por qué el gobierno está tomando dinero para guardarlo en el banco y tomando dinero para pagar gastos corrientes.
gastos corrientes que la misma ley del presupuesto nacional eh, prohíbe. O sea, Sí, nosotros sí. tenemos una legislación que dice que el gobierno no puede endeudarse, no puede tomar prestado para pagar gastos corrientes. Y es Están violentando esa ley. exacto, exacto. Y bueno, eso pasa porque nosotros tenemos un Congreso que le dice que todo que sí al presidente, un Congreso que no es celoso de su propio organismo. O sea, tú vas a otros países y tú ves que el poder legislativo es muy celoso, aunque sea de mayoría del partido de gobierno, del poder ejecutivo, ¿verdad? Son muy celosos de su poder, como que lo defienden y hacen su trabajo y si tienen que ponerse de frente al presidente o robustecer una pieza legislativa que manda el presidente porque le faltaba algo, como por ejemplo la ley del DNI. Si el Sí, presidente sí. mandó esa ley de esa manera, ¿por qué el Congreso Nacional tiene que estar pasando leyes que violan derechos fundamentales? Y el Ujú. Congreso Nacional no puede abocarse a fortalecer, a robustecer las leyes que manda el gobierno, el Poder Ejecutivo. Bueno, el presidente de la República incluso se pronunció, que está en la prensa nacional, que él desea o aspira a tener legisladores, congresistas, que, ¿verdad?, apoyen sus proyectos. ¿Eso Terrible, qué porque el opinas? presidente, el presidente tiene mayoría ahora. Yo vi eso y yo Sí, dije, pero ¿será que él no sabe que él tiene la mayoría en el Congreso? Él tiene la 146, mayoría en el tengo Congreso, entendido. en el Senado y en la Cámara de Sí. Diputados. Entonces, todo lo que él ha querido que pase ha pasado y todo lo que no se ha querido que se Mm. pase no ha ¿Tú pasado. entiendes que el Código Penal tampoco pasó precisamente por poca voluntad de los congresistas? Completamente, completamente. Hay una narrativa de que ese código penal no ha pasado por el tema de las causales y eso es una mentira, una mentira. Ahí los legisladores tienen su pañuelito cada uno, todo el mundo sabe cómo votan, lo que Sí, votan a sí, favor y lo que votan en contra. Los que sí. votan en contra de las causales son mayoría. Si hubiesen querido pasar ese código penal, Ujú. por el tema de las causales, ya lo hubiesen pasado. Pero ahí hay otros temas. La prescriptibilidad de los delitos de corrupción. No queremos Sí, porque hablar eso le de eso. afecta Le afecta a la clase directamente. Sí, política. No totalmente. quieren abocarse a ese tema, sobre todo en este momento, antes de una campaña, ¿verdad? Antes de unas elecciones. Ahí hay un tema del tribunal militar. Cómo nosotros, o sea, vamos nosotros a aprobar la creación de un tribunal militar en un país con una historia como la que nosotros tenemos de autoritarismo. Ahí hay el tema de la disciplina o de la violencia disfrazada de disciplina que se quiere aprobar. Señores, es increíble oír esos debates en el Congreso de personas, o sea, dirigentes políticos, liderazgos políticos de este país, diciendo que a mí me dieron pela y yo salí bien. Entonces, claro que sí, nosotros Sí. tenemos que abrir la ventana a la gente para que le dé pela y le dé golpe a los hijos. Ujú. Nosotros tenemos que superar eso. O sea, de nuevo, ¿cómo nosotros estamos hablando de crecimiento económico y todavía estamos hablando de que hay que darle golpe a los niños? Claro, eso es terrible. ¿Qué entiendes tú entonces que debe de pasar con más que con el Código Penal, con las tres causales, que te he escuchado pronunciarte de que estás a favor de las tres causales? ¿Entiendes tú que debe de estar contemplado en el Código Penal o como dicen algunos congresistas y legisladores, que se debe de crear otra ley aparte para el Código Penal? ¿Qué entiendes tú? Mira, varias cosas. Primero, yo creo que hay un problema de voluntad política. Los mismos 190 diputados que van a ver el Código Penal son los mismos 190 diputados que tienen que ver la ley especial. Entonces, si estamos abocándonos a un proceso de ver el Código Penal, ¿por qué no hablamos del tema de la causal en ese momento? Y llegamos a un consenso. Eso es lo primero. El otro tema con la ley especial es que la única manera que tú puedes meter presión o que habría presión para crear una ley especial es si el tema del aborto queda completamente despenalizado en el Código Penal. Tú despenalizas completamente el aborto en el Código Penal y todo el mundo va a querer venir a sentarse a la mesa a hacer una ley especial porque el aborto está despenalizado. Entonces vamos Sí, a sentarnos para ver cómo lo vamos a restringir. Esa es la única manera que yo apoyaría una ley especial. Porque si no, si queda penalizado, entonces ¿cuál es el incentivo de las personas que están en contra de las causales? A claro, sentarse a claro. consensuar. No existe.
Entonces, es la única manera que yo apoyaría una ley especial. Desde Opción Democrática, por medio de nuestro diputado Horacio Rodríguez, nosotros hemos hecho una propuesta al presidente de la Cámara, a Alfredo Pacheco, y que ya se ha implementado antes, se implementó con la Constitución, cuando se aprobó la última Constitución, de aprobar el Código Penal artículo por artículo, porque es verdad que nosotros necesitamos un Código Penal. Ese Código Penal está completamente desfasado. Nosotros tenemos Sí. un, Sí, un, no, un mundo desde el completamente ILIS, diferente. y no es exagerando, literalmente. Exacto, o sea, bueno, Y, te digo que yo, o sí, sea, cuando yo estudié Derecho, nosotros todavía estudiábamos los libros en francés, porque ese es claro, el código que tenemos. que fue Fue con la referencia. traducido al francés. Entonces, cuando tú Mm, ibas a la literatura a estudiar ese código, tú tenías que leer la literatura en francés. wow. Entonces, claro que sí, nosotros necesitamos un código penal moderno. Vamos a aprobar el código artículo por artículo, porque el 90% de ese código está consensuado. El Sí. 10% donde no hay consenso, vamos a dejarlo fuera del código y vamos a tratarlo en una ley especial. Sobre todo también por los delitos de tecnología, que de Tecnología, alta claro. tecnología, que tampoco está contemplado en nuestro actual código y tantas fechorías que se hacen en ese Alta sentido. tecnología, los feminicidios, aquí Sí, matan mujeres cada 48 horas. Nosotros sí. necesitamos una tipificación específica de ese delito para Ujú. nosotros poder obtener data, para saber cómo abordar esa Es así. problemática. El tema del sicariato no está tampoco Tampoco. tipificado, son delitos que nosotros necesitamos un código penal moderno, pero nosotros también necesitamos, ¿verdad?, ser responsables y ese Congreso tiene que inseriarse. Es así, Alexandra, wow, se nos acaba el tiempo, siempre es muy enriquecedor conversar contigo, pero es momento de que aproveches a toda la comunidad de cultura política y los motives a votar, no solo por ti, sino también por todos los candidatos de Opción Democrática. Gracias por la invitación. Señores, yo quiero hacer la reflexión de que los partidos minoritarios, pequeños, emergentes, como le quieran llamar, Ujú. sí ganan elecciones. Alexander Hermoso ganó en febrero y ganó tocando las puertas, haciendo una campaña diferente. Si nosotros queremos resultados diferentes y queremos una política diferente, tenemos que votar diferente. Tenemos que votar por personas con propuestas, tenemos que votar por personas que están desde antes de llegar a los puestos de decisión, haciendo campaña de manera diferente. Quien quien no hace desde su partido o desde su campaña política las cosas de manera diferente, no lo va a hacer diferente cuando llegue al Estado. Entonces les invito a buscar todos los candidatos de Opción Democrática en la casilla 29, la única casilla marrón de toda la boleta, marrón como la tierra, como el chocolate. Que nos busquen, que busquen a todos los candidatos de todo el país y que me busquen a mí aquí en la circunscripción 3 de Santiago, Alexandra Suet. Voy a estar en la posición número 5 de la casilla 29 de Opción Democrática. Ya a Muchas gracias, poquitos Nicole. días de las elecciones, Alexandra, te auguramos éxitos, muchísima suerte y más que suerte, ¿verdad? Toda la buena intención porque has trabajado muchísimo en todo este proceso y mereces esa curula. Así que Gracias. gracias por venir a Cultura Política y a toda esa audiencia. Gracias por disfrutar de este episodio desde Cable Media. Ustedes sigan viendo el siguiente episodio también de Cultura Política.